Ella nos alumbra, ella nos muestra el camino por donde tenemos que andar, ella nos instruye, ella nos conforta, nos confronta también, y gracias porque tu Espíritu Santo la aplica en nuestra vida, Señor, y nosotros respondiendo en obediencia a ti, a través de ella, nuestro andar es de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos guíe, en el nombre de Jesús. Muy bien, llegamos al capítulo número 6. No sé si los primeros 5 capítulos han sido buenos para su corazón, para su alma. Ha conocido un poco más a nuestro Señor, ha sido su corazón impulsado por su Espíritu para vivir de acuerdo a la instrucción de la palabra de Dios, y su vida está disfrutando el andar en comunión con Él. El capítulo 6 nos va a presentar una escena geográficamente diferente al capítulo 5. El capítulo 5, ¿dónde estaba el Señor? Perfectamente. ¿Dónde estaba el Señor en el capítulo 5? Estaba en Jerusalén. Estaba probablemente en la Pascua. Es decir, que si ya estamos en el capítulo 6 y dice la Escritura, creo que es el versículo número 2 o 3, que se acercaba la Pascua, ¿sí se da cuenta? Versículo número 4, y estaba cerca la Pascua. Eso quiere decir que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 nada más pasaron casi un año. Ahora, geográficamente ya no estamos en Jerusalén. Llegará el momento en que los judíos partan a Jerusalén, incluyendo al Señor, pero hasta este momento ellos estaban en el mar de Galilea, al norte de Israel. Ya el mar de Galilea se le conoce también en el Nuevo Testamento como el mar de Genesaret, y en el Antiguo Testamento se llama el mar de Cineret. Entonces, esta escena se da en la parte norte de Israel, en un lugar que se llama Tiberias. Dios, el Señor Jesucristo, va a desafiar a la gente que le estaba rodeando. En este capítulo 6 vamos a ver 3 grupos de personas. La multitud, que se menciona en 2 ocasiones, la gran multitud. Se mencionan también los judíos, así, textualmente los judíos, los líderes religiosos de Israel. Se menciona también a los discípulos, desde el punto de vista de los apóstoles, pero también se menciona a los discípulos desde el punto de vista de que dentro de la multitud que estaba allí, había personas que seguían a Jesús. ¿De acuerdo? Para que podamos entender ese pasaje tenemos que ver esos 4 grupos de personas. Y a ese 4 grupos de personas, el Señor Jesús quería llegarle con su mensaje. Y quería que sus corazones respondan al mensaje. O sea, la idea de todo esto es que si tú ya estudiaste el capítulo 6 y tu corazón y mi corazón no están impulsados para crecer en nuestra fe, si es que ya somos cristianos, crecer y desarrollar nuestra fe y disfrutar la fe y deleitarnos en la fe cristiana, en la fe del Señor Jesucristo, como que solamente estudiamos para llenar nuestra mente y nuestro intelecto. Y si por allá alguno o alguna está aquí en esta tarde y todavía no ha depositado su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, como en algunas personas de aquí, quería llegar a ese corazón. Quería llegar a ese corazón para que ese corazón pueda responder. Es decir, como que el tema central del capítulo 6 es discernir. Todo el Evangelio según San Juan lo tiene, pero el capítulo 6 en particular quiere llevar al auditorio, a la gente que escuchaba y que veía las señales, para que la gente pueda entender y que la gente pueda comprender quién es Jesús. Así que vamos al capítulo 6. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces
cerca de la siguiente Pascua, después del capítulo 5, Jesús está en Tiberias, junto al mar de Genesaret o el mar de Galilea. Decide en su corazón dirigirse a los discípulos, a los apóstoles en este caso, y a la multitud que estaba allí, que le estaba siguiendo, ¿verdad? Se movía a un lado el Señor y esta multitud iba hacia donde Él estaba. Se movía a otro lado y esta multitud iba hacia donde el Señor se dirigía. Ellos tenían en su mente la comodidad de saber que llegaba a determinado lugar, y si llegaba el tiempo, la hora de la comida, no había problema, ¿verdad? Había alguien que supiera. Había una conchudez, había una comodidad en todo su aparente seguir al Señor. Y habemos muchas personas así, que solamente tienen simpatía por el Señor, solamente le siguen, ¿verdad?, por sacar algún provecho momentáneo de la persona del Señor. Ahora, en la Escritura menciona que el versículo 3, que subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Pero si usted va a Mateo y va a Marcos, se va a dar cuenta que el Señor se va solo. Entonces hay una contradicción aquí. Aquí dice que se va con sus discípulos. No, lo que pasa es que cada escritor presenta la escena histórica con perspectivas diferentes. El enfoque de uno es de una manera, el enfoque del otro es otra, ¿verdad? Pero no hay tal contradicción, de ninguna manera. Simplemente que el Señor Jesús, en los pasajes anteriores, dice que toma a la multitud, se va solo, sube a un monte. Le encantaba al Señor gastar tiempo ¿con quién? En el capítulo 5 había dicho que Él no podía hacer nada por sí mismo, ¿se acuerdan? Creo que 5:19. Por lo tanto, el Señor buscaba la comunión ¿con quién? Buscaba la comunión con su Padre, el Hijo de Dios hecho carne, buscaba la comunión de su Padre. Le era necesario estar en comunión con su Padre. ¿Y usted y yo? Tenemos necesidad aún mayor, una necesidad mayor de estar buscando al Señor. Marcos 1:35 dice de que el Señor Jesús, siendo muy de mañana, siendo muy oscuro y siendo muy temprano, se levantaba y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Su alma necesitaba estar en comunión con su Padre. El alma suya y el alma mía necesitan estar en comunión con el Señor. ¿Cada cuándo? Cada domingo cuando llegamos acá y estudiamos la Escritura. Diario. Y es interesante porque el Señor Jesús va a hacer un milagro de la multiplicación de los alimentos, y este milagro en particular tenía muchísima lección, y Él utiliza el milagro como la introducción para lo que iba a venir después. Así que en el versículo número 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En los otros libros, en los otros evangelios, dice que el Señor Jesús estaba orando solo. Después llegaron sus discípulos, y cuando llegaron sus discípulos vieron a la multitud. ¿Sabe qué dijeron sus discípulos? Despáchalos, que se vayan a las demás aldeas y ahí vayan a comprar sus alimentos. Ya es tarde. ¿No tienes consideración de ellos? Y el Señor se mira y les dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. ¿Habían perspectivas diferentes? Unos decían: ya estamos cansados, ya es tarde, llegó el hambre, y estas personas nos están interrumpiendo. ¿Y cuál es la perspectiva de Jesús? Misericordia, compasión. Y el Evangelio según San Mateo capítulo 14 dice que sanó a algunos. O sea, antes de hacer la obra multiplicadora de los alimentos, el milagro de la multiplicación de los alimentos, Jesús curó y sanó a algunos enfermos, mientras los discípulos: córrenlos. ¿Se dan cuenta la diferencia de manera de ver la vida y de manera de ver la fe, la manera de ver la vida de Dios, la vida de Cristo? Un corazón de compasión. Y ese es el desafío de Dios para el pueblo de Dios.
que como cristianos podamos tener una mirada de compasión por la gente. Ahora, Felipe responde: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 7, y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que coma uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? ¿Cuál es la perspectiva de los discípulos? Primero, no querían que ellos estuvieran allí en ese momento. En segundo lugar, cuando el Señor les dice: denles ustedes de comer, ¿hacia dónde quería llevar sus corazones? ¿Habían los discípulos visto las señales que el Señor hacía? De hecho, el capítulo 5 menciona la última parte, y esta era la segunda señal que el Señor hacía. ¿Cuál era esa segunda señal? Muy bien, la curación del paralítico. ¿Y la primera? La conversión del agua en vino. Es decir, ellos habían visto al Señor. Además, había curado al hijo del noble. O sea, los discípulos habían visto la gloria del Señor. Ellos habían visto el poder del Señor. Y el Señor los quería llevar en la escuela de la fe a poder desarrollarse un poco más en la concepción, en sus mentes, sus corazones de la persona de Jesús. Ellos necesitaban crecer, comprendiendo más quién era Jesús. Así que en toda esta primera parte del milagro vemos la introducción del Señor para un tema más importante, pero en ese punto en particular los discípulos necesitaban crecer. Es interesante que la Escritura dice, refiriéndose a Felipe, algo interesante. Felipe en el capítulo 1, por ahí de los versículos 40 en adelante, dice que era de dónde. ¿De dónde era Felipe? Era de esa zona. Conocía bien la zona. Y es interesante que Andrés también. ¿Y quiénes hablan? Felipe y Andrés. Ellos sabían perfectamente cuáles eran las características de esa zona. Y lo primero que hicieron, ¿verdad?, no fue recapacitar y recapitular en la persona de Jesús, en lo que Él era y en lo que Él había hecho, sino que inmediatamente ellos reaccionaron como quizás tú y yo lo haríamos. Ahí vemos a Felipe, que es el planificador de las campañas. ¿Ya se lo cuenta? Cuando el Señor dijo: denles ustedes de comer, sacó rápidamente su calculadora, su agenda y empezó, sacó